Hoy nos adentramos en una de las iglesias más antiguas, pequeñas y bellas del románico zamorano. Es la Gran Desconocida. Les hablamos de la iglesia de Santiago de los Caballeros o Santiago el Viejo. Está situada fuera de la muralla de la ciudad, frente al castillo de Zamora, muy próxima al barrio de Olivares. Esta iglesia tiene varios nombres, es más, la primera referencia que tenemos sobre ella es escrita, es de hacia 1168, y en ese momento ya ni siquiera se llamaba Santiago el Viejo ni Santiago de los Caballeros, sino que se llamaba Santiago de las Heras, porque claro, es donde nos encontramos, en las Heras, justamente enfrente del castillo y de la puerta de Santa Colomba, que era la zona por la cual se habituallaba lo que era el castillo, con lo cual esta zona era zona de huertas, que estaba también, pues teníamos el arroyo de Valorio y además esa gran vega que genera el río Duero. La verdad es que tenemos muy poca documentación, no se sabe exactamente la razón por la cual se construyó, se cree o se puede pensar, es que depende de los escritos y de los estudios que se han hecho, que esta iglesia fuera originariamente una iglesia que se llamaba Santa María la Blanca, que se construyó pues, a finales del siglo X, siglo XI, pero tampoco tenemos mucha documentación que nos confirme precisamente esa teoría. Como ya te digo, en 1168 sí sabemos que existe, con lo cual estaríamos hablando de que es una iglesia de mediados del siglo XII, principios del siglo XII, mediados del siglo XII. Es un románico que, aparte de eso, al estar al lado de dos vegas de dos zonas de agua, ha sufrido muchísimo. Por eso realmente de su estructura original conservamos muy poquitito, porque ha sido totalmente remozada cada vez que se caía o debido sobre todo pues, a las grandes riadas que ha generado el río Duero. Una iglesia muy ligada al romancero zamorano y la leyenda que nos cuenta que en su interior fue nombrado caballero el Cid Campeador. El romancero nos la nombra, ¿de acuerdo? Precisamente cuando la reina Doña Urraca se dirige al Cid Campeador, recriminándole precisamente. Afuera Rodrigo, el soberbio caballero, acordástete debías de aquel buen tiempo pasado en el que fuiste armado caballero en el altar de Santiago. Entonces, de ahí la referencia de que en esta iglesia es donde fue armado caballero el Cid Campeador. Pero en la época del Cid Campeador esta iglesia que estamos viendo no existía, con lo cual tiene su parte de leyenda. ¿Que fuera en la anterior que estaba aquí? Pues es posible, pero como no vivimos ninguno en el siglo XI, pues no lo sabemos. Lo mismo que también aquí el romancero sitúa también cómo se armó caballero al hijo pequeño de Arias Gonzalo antes de salir a luchar en el campo de la Verdad, que desafortunadamente ese campo de la Verdad actualmente lo tenemos cubierto de una maravillosa carretera, pero bueno, que estaba justamente al lado de esta iglesia también. A tener en cuenta que cuando se hacían estas batallas tenían que ser una zona abierta, y entonces esta está justamente delante de las murallas de Zamora, precisamente delante del castillo, con lo cual era una zona desde la cual se podía ver muy bien lo que era el combate, sin tener que estar a ras de suelo. Y entonces estaba justamente ubicado al lado de esta iglesia, de ahí que pasara o velara las armas aquí Pedro Arias antes de salir a luchar por el honor de Zamora contra los castellanos. Su planta es rectangular y muy pronunciada, de estilo románico del siglo XI o XII, de una sola nave con ábside de cabecera semicircular y con contrafuertes exteriores. Muy sencillo, aparte de eso que como podéis observar está totalmente rehecho en distintas épocas, con lo cual realmente la única parte original sería la zona de la portada, que además está también muy degradada, ¿de acuerdo? Y en la cual vamos a poder ver algún elemento de ajedrezado, pero exteriormente, como veis, tenemos sillarejo, porque ha sido totalmente transformada. Dispone de una sencilla portada en la fachada sur, por donde se efectúa el acceso al templo, realizada con arenisca local en sillares irregulares y mampostería. El interior nos sorprende.
Es un típico templo románico muy sencillo, pero con unos capiteles que captan rápidamente nuestra atención. En el interior descubrimos la formación de la cubierta de la nave a dos aguas con estructura de madera y la bóveda de cascarón que cubre el ábside. Destaca también este arco a modo casi de portada. Entramos por la portada sur, siempre con muchísima luz, y de repente entramos en una iglesia muy estrechita, de una sola nave, y lo que más nos sorprende es esa maravillosa cabecera que tiene, totalmente inusual en Zamora, no hay ninguna igual a esta. Solamente tendremos dos pequeños ejemplos en la zona de Soria, muy similar a esta, que tiene este tratamiento casi como de portada, más que como de arco de triunfo de entrada a la capilla mayor. Y lo que más nos sorprende también son estos dos grandes capiteles que tenemos justamente en la nave, que seguramente fueran o sirvieran para soportar lo que era un abovedamiento que no se llegaría a hacer o que ha desaparecido, porque como ya os he indicado anteriormente, es una iglesia que ha sufrido muchísimo debido a su estancia, su localización justamente al lado del río Duero. En estos capiteles vemos que trabajan diferentes artistas con diferentes calidades. Muy difícil de interpretar, aquí tenemos que jugar con la interpretación, aunque lo que más se baraja es que será una representación de los pecados y del infierno. Tenemos además, en el caso de la representación del infierno, que es en este lado, esas llamas infernales, que tenemos otra iglesia, que es la iglesia de San Cipriano, en la cual tenemos también un capitel que tiene esa misma decoración representando el fuego del infierno, que además está con restos de policromía, con lo cual vemos ese color rojito que nos indica que efectivamente es el fuego del infierno. Y vamos a ver a todos los condenados con los leones y con los lobos, y todos rodeados con una pequeña soga, dirigiendo a los condenados pues, a lo que era el infierno. Eso es lo que vemos en el capitel norte. Capitel sur, bueno, aquí tenemos de todo, ¿de acuerdo? Sería una representación de los pecados del hombre que llevan al infierno, con lo cual estaríamos viendo todos esos pecados. Tenemos algún elemento que está mutilado, como es por ejemplo el pene de este personaje que tenemos justamente enfrente de nosotros, y pues veríamos pues esas luchas, la ira, el caballero, la soberbia, el pecado carnal, representado con las meretrices, o sea, esos pecados que tenemos que evitar, porque, claro, cuando estamos hablando del arte románico, tenemos que hablar de ese carácter didáctico que tenía, porque la gente no sabía leer, no sabía escribir, y la única manera que tenía el clero de enseñar la palabra de Dios era a través de la escultura y de la pintura. Entonces, siempre que veamos un capitel románico, siempre que veamos un canecillo románico, siempre que veamos una portada románica, tenemos que leerla. Aquí vemos una cosa muy importante, y es que en estas iglesias trabajaban diversos artistas. Y se ve porque se ve perfectísimamente dos estilos totalmente diferentes de dos escultores totalmente diferentes. Uno que tallaba maravillosamente, que van a tener o se va a parecer muchísimo, por ejemplo, a los capiteles que podemos ver en San Isidoro de León, y sobre todo también que debió de trabajar en la iglesia de San Claudio de Olivares, porque tenemos un elemento que es los leones, que son muy similares a los que podemos ver en los capiteles de San Claudio, sobre todo lo que son la parte de las manos, de las pezuñas. Y después tenemos otro, más esquemático, que es el que vamos a tener una representación de Adán y Eva, por ejemplo, ahí muy pudorosos, porque están vestidos, no están desnudos como normalmente se les representaba, y creemos que son Adán y Eva porque, si os dais cuenta, están rodeados por esa serpiente. Con lo cual sería una representación del paraíso, el pecado original y la expulsión del paraíso. Interpretación, volvemos a lo mismo.
que esto lo interpretamos nosotros y lo leemos nosotros con nuestros ojos. Y en el otro lado tendríamos dos águilas. Vamos a ver también a una mujer mostrándonos su sexo, mostrándonos su vulva, de nuevo haciendo una referencia al pecado carnal, al pecado que tenemos que tener en cuenta que en aquella época pues todo el tema de las enfermedades venéreas, el estar unos con otros, pues era usual lo que era la sociedad medieval. Y después esos dos guardianes, esos dos leones que protegerían lo que sería la entrada a lo que es la capilla mayor. La zona del presbiterio y altar mayor son muy sencillas, acordes a la época. Tenéis que tener en cuenta que en aquella época las misas seguían el rito mozárabe, no seguían el rito romano actual. Y entonces una cosa que tenemos de este altar es que es un altar románico, como veis muy sencillo, en forma de tau, y también está movido porque debía estar más colocado hacia lo que era el fondo del ábside. Vemos que ha tenido modificaciones, tenía una pequeña sacristía anexionada, que vemos la puerta de entrada, justamente este arco de entrada, y sobre todo también podéis observar el cambio de nivel, o sea que toda esta zona se ha soterrado, porque vemos perfectamente, por eso se ha tenido que mover también lo que es el altar, porque el altar estaba mucho más alto y veis el nivel del solado, ¿de acuerdo? Que lo veis sobre todo por las basas de lo que era la entrada a lo que es el Arco de Triunfo. Lo mismo ocurre con los ventanales modificados, tenemos también alguna pequeña referencia o reminiscencia de ese ajedrezado que hemos visto también en el exterior y que podemos ver también, por ejemplo, en la iglesia de San Claudio de Olivares. De nuevo, una referencia a esta iglesia que está justamente al lado de esta. Las aras más antiguas son las que son de tradición paleocristiana y no tienen forma de tau, ¿de acuerdo? Tienen forma de mesa, con 4 patas, que tenemos un referente de cómo eran, por ejemplo, en la iglesia de Santa María la Nueva, en uno de los capiteles hay un representado en la cabecera, un cura, un clérigo, y detrás tiene precisamente esa mesa, esa ara, en forma de mesita. Sin embargo, ya en época románica se cambia a la forma de tau, que es esta que estamos viendo. Claramente esta es muy sencillita. Tenemos que tener en cuenta que también ha habido periodos en los cuales esta iglesia ha estado desconsagrada, ha estado caída, con lo cual, como ya os he dicho, interiormente y exteriormente es una iglesia que está muy transformada. En el ábside hay una sola ventana saetera, lo que deja pasar poca luz al interior. Estamos en un periodo en el cual las pestes, las guerras, las iglesias tenían también una doble función, era la de proteger, ¿de acuerdo? Cuando la gente o las poblaciones eran atacadas. La idea de estas iglesias tan pequeñitas es la entrada de luz, es decir, lo que hacen es que se van abriendo al interior para que exteriormente sean zona defensiva, pero interiormente nos permita la entrada de luz. No todas las iglesias románicas lo tienen, principalmente muchas de ellas sí. Santiago de los Caballeros, una iglesia para descubrir, para recrearnos en sus leyendas, en su especial ubicación junto al Campo de la Verdad o el Castillo. Un templo con una vivida historia y con mucho que contar, como se hacía 10 siglos atrás en sus capiteles, auténticas joyas del románico zamorano.